Qué hermoso es sentir la presencia de Dios en una reunión, hermano mío. Cuando nos reunimos tenemos que estar seguros de que la presencia de Dios esté en medio nuestro. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 12 de uno de los libros que en la Biblia todavía, o que bueno, en la historia de la iglesia, no en la Biblia, sino en el libro que en la historia de la iglesia todavía se sigue escribiendo. ¿Sabe cuál es, verdad? Claro que sí, el libro de los Hechos. Todavía ese libro se sigue escribiendo en cuanto a la historia de la iglesia, ¿verdad? Todavía hay hechos que se registran de la iglesia de Dios, del pueblo del Señor. Quiera Dios que esos hechos puedan escribirse con letras de oro ahí en lo alto, ¿verdad? ¿Saben cuál es el otro libro que todavía se sigue escribiendo, verdad? Lamentablemente hay muchas páginas escritas por cristianos en ese otro libro. Y es el libro de las Lamentaciones. Cada creyente que camina chueco, cada creyente que no hace la voluntad de Dios, una página más le va a añadir al libro de las Lamentaciones. Porque lamentos como esta voz de la cual habla el himno se van a escuchar. Yo al principio no entendía, yo creo que usted sí entiende. Cuando este himno decía, alguien con voz de lamento dirá en ese momento ese pueblo ya se fue con el Señor. Y yo decía, pero ¿quién va a estar lamentando? Los mundanos. Y después entendí que no era un mundano el que decía con lamento, ese pueblo ya se fue. Era un cristiano o una cristiana que en un tiempo estuvo en la casa de Dios, pero que por alguna razón, X motivo, se apartó de Dios y después tuvo que lamentar su mala decisión. Nosotros haremos bien en decidir seguir firmes y adelante, como dice otro himno, ¿verdad? Bien, creo que a este momento ya tienen todos el capítulo 12 del libro de los Hechos, ¿cierto? Vamos a dar lectura a los versículos del 5 al 14. Hechos 12, versículos 5 al 14. Usted siga la lectura atentamente con la mirada, mientras quien le habla da lectura en voz alta para toda la congregación aquí reunida. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. El tema de esta noche lo hemos titulado Liberación Divina. Y vamos a dirigirnos al Señor en oración. Dios eterno y Padre celestial, te damos las gracias, amado Padre, por permitirnos estar en tu casa de oración en esta hora.
Las gracias por darnos la oportunidad, Señor, la vida, para estar aquí, Señor, alabándote y aprendiendo de lo que tú nos quieras decir a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que tu palabra sea predicada con libertad a través de mi vida, Señor, en esta hora. Te ruego que tomes control de mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y a través de estos labios indignos le alcances tu palabra a tu pueblo, no como yo la quiero dar, ni como tu pueblo la desea escuchar, sino conforme a tu voluntad, Padre mío. Que se escuche aquí, Señor, en esta noche la voz de Dios y no la voz de un hombre, Padre mío, común y corriente. Edifica a tu pueblo, consuela, exhorta, según sea, Señor, la necesidad de cada cual, y cumple tus buenos propósitos en cada vida. Satura, Señor, este lugar por sus cuatro costados de tu presencia, y no quede rincón donde ningún espíritu inmundo pueda, Señor mío, parapetarse y estar ahí escondido para perturbar lo que tú quieras dar a tus hijos en esta hora. Echa afuera todo espíritu contrario a tu voluntad, Señor. Liberta cada mente, liberta cada corazón, Señor, según tu buena y santa voluntad para con cada uno de tus hijos. Te entregamos, Padre, nuestro ser y este tiempo bajo tu control para que ministres tu palabra según, Señor amado, esos nobles y buenos propósitos tuyos para con tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanitos. Póngase cómodo, pero no tan cómodo como para que se duerma, ¿sí? Póngase lo suficientemente cómodo y nada más. Gloria a Dios. Y aquí tenemos hasta la medianoche, no se preocupe usted. Bueno, de hecho no va a ser así. Gloria a Dios. Liberación divina es el tema de esta noche, como ya lo habíamos mencionado, y nos presenta a la iglesia en sus comienzos. Nos presenta este pasaje lo que fue el avance incontenible de la predicación del evangelio en los tiempos de los apóstoles. Y mire usted que cada que la iglesia va predicando y cada que la iglesia va avanzando y cada que el creyente también va adelantando, hay un obstáculo que se cruza en el camino, hay alguien que va a tratar de bloquearte, hay alguien que va a tratar de detenerte, hay alguien o algo que en un momento dado va a poder contener tu avance, va a poder detener tu marcha, pero es entonces cuando la iglesia reacciona a los obstáculos y a los problemas, como es bueno que reaccione. Ante más problemas, más oración. Ante más dificultades, mayor perseverancia. Mientras más duro te dé el diablo, más duro tú le das en la oración, más duro tú le das en el ayuno, más duro tú le das en la predicación de la palabra, y no va a haber diablo que pueda detenerte cuando la presencia de Dios va contigo respaldándote. Bendito sea el nombre de Dios. Y no pensemos que el hecho de ser líderes, que el hecho de ser pastores, que el hecho de ser predicadores nos garantiza que no vamos a pasar por el sufrimiento o que no vamos a enfrentar la adversidad. Te digo de cierto, por lo que enseña la palabra, que a todo aquel que trabaja para Dios, el diablo se le va a cruzar en el camino. Que a todo hombre y mujer que se esfuerza por agradar a Dios, por adorarle en la hermosura de la santidad, por servirle en espíritu y en verdad, que honra su ministerio, que honra su llamado, que trabaja para el reino de Dios, el diablo le va a salir al paso y va a tratar de detenerlo. Ustedes dirán, pero ¿por qué a este pastor o a algunos pastores, por qué tanto problema? ¿Por qué se le enferma el hijo? ¿Por qué se le enferma la hija? ¿Por qué tiene problemas en el matrimonio? ¿Por qué cosa en la iglesia? Hay tanto problema si se entiende que es una persona que está haciendo la voluntad de Dios. Pues por eso mismo. No sé si me estoy dejando entender. Cuando uno trata de agradar a Dios y de avanzar en la obra de Dios, el diablo trata de detener el avance. El diablo trata de bloquear a esa persona. Y hay algunos que en la iglesia, pero ni una gripe les da. Hay algunos que en la iglesia están más sanos que el pastor y que todos los pastores de acá juntos. En el bolsillo no les falta dinero. En la casa todo va bien, en el trabajo de triunfo en triunfo en el trabajo, aunque en la vida espiritual de tumbo en tumbo. Y ellos dicen, pero miren cómo Dios me bendice, miren cómo Dios me guarda, protege a mi familia, protege a mis hijos, ninguno de nosotros está enfermo.
No estamos como el pastor que parece que su bolsillo tiene hueco y todo el dinero que gana se le va, pero en un santiamén. Todos estamos bien aquí. Sí, mijo, ¿cómo no vas a estar bien? No oras, no ayunas, el diablo te tiene enredado en el trabajo y en algunos otros entretenimientos. Tú al diablo no le haces ni cosquillas. ¿Qué cosa te va a hacer el diablo a ti? No sé si me estoy dejando entender. Pero creyente que no le representa ningún obstáculo a Satanás y a sus propósitos, olvídese. Con ese el diablo no se va a meter nunca. A ese el diablo nunca lo va a tocar, lo va a dejar quieto. ¿Para qué si así está muy bien como está? ¿Para qué te me vas a enfermar? No sea cosa que empieces a orar como antes no has orado. ¿Para qué te voy a levantar un problema si así sin ayunar y yendo a la iglesia una vez de las 500 está muy bien? ¿Para qué cosa lo voy a tocar? Dice el diablo. Este es mi amigo. Viene con él abrazadito, lo deja en la puerta de la iglesia y a la salida lo está esperando para que se vayan de nuevo juntos. No le representan al diablo ningún obstáculo. No le representan al diablo ninguna barrera de impedimento. El diablo está enseñoreado en esas vidas. ¿No ha escuchado usted aquello de que el que no ora ni ayuna, el diablo se lo desayuna? ¿Verdad? ¿Cuántos aquí oran y ayunan? ¡Ay, santo, amén! ¿Cómo es, no? ¿Cómo es, verdad? Si se trata de cantar, presente. Si se trata de orar, ausente. Si se trata de remolinear, presente. Si se trata de ayunar, que ayune el pastor solito y la iglesia y su familia, perdón, si es que quiere. Oiga, ¿por qué se puso tan serio? Sonríase que Cristo le ama, no que vino para gozarse. Gloria a Dios. Cuando las cosas marchan bien, qué fácil es decir amén y gloria a Dios. Cuando no falta el dinero, cuando la salud está intacta, cuando en el hogar todo marcha sobre ruedas, qué fácil se dice amén y gloria a Dios. Pero el cristiano tiene que aprender a decir amén y gloria a Dios en las buenas y en las malas, en la dura y en la madura. Gracias, mi hermano. Cuando te falta la comida y cuando tienes para comer tanto como para que te pongas igual que yo, igualito tiene que ser tu alabanza y tu adoración a Dios. ¿Me dejo entender? Gloria a Cristo. Cuando la mujer te dice bien, hijo mío, bien negrito, como te trate, muy bien haces en ir a la casa de Dios, pero cuando en casa te espere con una cara de diabla, también igual tienes que seguir sirviendo al Señor. Bendito sea Dios. Me estoy dejando entender, ¿no? Gloria a Cristo. Los apóstoles estaban en una efervescencia tremenda. El poder del Espíritu de Dios se estaba moviendo y haciendo milagros todos los días, sin cesar. Cuando por ahí salió una alabanza que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, ¿verdad? Hoy ese hombre tenía hasta su sombra ungida. Tremendo. Pero a aquel hombre que tenía la sombra ungida, aquel hombre que se atrevió y que pudo caminar sobre las aguas también, de un mar agitado por la tempestad, a aquel hombre que tuvo el privilegio de ver con sus propios ojos espirituales y carnales a Elías y a Moisés hablando con Jesús, aquel hombre que había sido testigo del poder de Dios y que había recibido poder de Dios también en él, a ese hombre el diablo le tenía reservada una sorpresita. A ese hombre el diablo le tenía reservada una pequeña, gran prueba. ¿Ustedes creen que cuando Pedro caminaba sobre las aguas sin hundirse estaba pensando en lo que el diablo le iba a hacer? ¿Ustedes creen que Pedro, cuando los enfermos se sanaban, cuando su sombra los tocaba, andaba pensando en que algún día él se iba a ver metido en un calabozo oscuro y encadenado? No, ¿verdad? Pero el diablo siempre te tendrá preparado algo que tú no esperas. El diablo siempre estará planeando algo para detenerte y para aniquilarte de una vez por todas. Porque cuando Pedro fue detenido, cuando Pedro fue arrestado, no iba a quedar preso. La intención del instrumento de Satanás, que era el rey Herodes, era matar a Pedro después de la fiesta de la Pascua.
Porque lo del diablo es eso: robar, matar y destruir. No sabe hacer otra cosa. Pero bendito sea Dios que Él ha venido, que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Así que si el diablo te ha robado tu comunión con Dios, hoy puedes recuperarla. Si el diablo ha matado tus ganas de orar, ha matado tus ganas de servir, hoy ese espíritu de servicio y ese espíritu de oración pueden resurgir y puedes levantarte. Y por último, si el diablo ha querido destruirte, hoy día puedes recibir restauración del Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí estaba Pedro. No sé cómo, pero el hecho es que lo tomaron preso. No sé si hubo violencia de parte de los soldados, porque de Pedro lo dudo. Ya no era ese Pedro que acostumbraba a cortar orejas cuando se peleaba, ¿verdad? Aleluya. Pero hay algunos Pedros aquí en la iglesia que todavía cortan orejas. Todavía el bautismo del Espíritu Santo parece que no los ha cambiado. Mucha lengua, mucha danza, pero no hay cambio, no hay fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Y fíjese usted, ahí estaba Pedro, lo tomaron preso, lo metieron en el calabozo de la cárcel romana. Y aunque no hemos leído esos versículos, dice la palabra que fue ordenado de parte de Herodes el rey que le pongan 4 grupos de soldados de 4 hombres cada uno. A ver, ustedes que son campeones en matemática, ¿cuántos soldados lo cuidaban? 16, ¿no? Repasando la tabla del 4, 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, 4 por 4, 16. 16 soldados para custodiar a un hombre encadenado. Qué miedo le tenían a Pedro, ¿verdad? No querían que se les escape. Este instrumento de Dios no puede estar libre. A este instrumento hay que cerrarle las puertas. A este instrumento hay que encadenarlo. Qué miedo le tenían los soldados a Pedro. Pero ese miedo no era de los soldados. Ese miedo era del diablo. El diablo sabía lo que Dios iba a hacer con Pedro. Aleluya. No me pregunten cómo el diablo lo sabe, porque yo no soy su amigo para preguntarle. Gloria a Dios. Yo lo que sé es que lo sabe. Había visto el moverse del Espíritu a través de Pedro y dijo: este no lo puedo dejar ahí. A este lo tengo que matar. De hecho, antes que tomasen preso a Pedro, ya habían matado a Jacobo. Lo habían decapitado. Y todavía, no contento con eso, dijo: al más grande de los apóstoles me lo voy a agarrar y a ese le voy a volar la cabeza. Qué lindo es ser pastores, ¿verdad? Qué lindo es sentarse aquí donde todo el mundo los puede ver. Bueno, yo los estoy tapando, perdón. Qué lindo se sientan ahí los pastores. Qué precioso. Algunos dicen: como yo quisiera estar ahí sentado donde está uno de ellos. Sí, mijito, pero para que te llegues a sentar acá, primero tienes que pasar por todo lo que estos han pasado. Para que tú te llegues a sentar acá, primero tienes que enfrentar y salir victorioso de todas las pruebas que te van a poner en el camino. Sentarse aquí no es simplemente adornar el altar. Se sienta aquí un hombre o una mujer también que trabaja para el reino de los cielos, que avanza sin que el diablo lo detenga, porque es consciente de que el que lo llamó también lo está respaldando. Gloria a Dios. Qué lindo. Yo quiero predicar. Yo quiero tantas cosas. Quieres. ¿Qué quieres? Ver el poder de Dios. ¿Qué quieres? Ver la gloria de Dios. ¿Qué quieres? Sentarte acá. ¿Qué quieres? Predicar desde este lugar. ¿Estás dispuesto a pagar el precio, mi hermano? Ahora sí te quedas callado, ¿ves? Señor, yo quiero ser ministro, pero no quiero orar. Oye, no seas inconsecuente. Yo quiero ser pastor, pero no me gusta ayunar. No seas iluso ni mentiroso.
Tú lo que quieres es figurar, tú lo que quieres es que te vean. Tú lo que quieres es alimentar tu vanidad, otras cosas no quieres. Claro está que no siempre se sientan en el altar los que tendrían que estar ahí. Y me perdonan, siervos del Señor. Muchas veces los que se sientan en los altares no son los que Dios puso ni llamó, sino los que el hombre puso ahí. Porque ahora estamos como en la política, ¿verdad? Elecciones dentro de la iglesia para elegir al pastor. Y por mayoría de votos, bueno, yo no sé si acá también hacen su cámara secreta y todo lo demás, ¿no? Y cada quien va votando. Y yo por el pastor Pancracio y yo por el pastor Anastasio, gracias mi hermano. Hasta que uno salga elegido. Y de repente hasta en segunda vuelta también, yo no sé. Pero hasta donde yo sé, la elección de los ministros no lo hace el pueblo, lo hace el Espíritu Santo. Hasta donde yo sé, es el hombre que Dios llama, aquel que él va a respaldar. Si Pedro se hubiera puesto él solito de líder, hasta ahorita se hubiera quedado en la cárcel. Pero al que Dios llama, Dios respalda. Gloria a Dios. Aleluya. Pero mira tú, el líder en el calabozo, preso, en oscuridad, encadenado. Ay, santo. Y dice la iglesia, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, otra vez, ¿pero qué? Pero la iglesia oraba por él. La iglesia no dejó de orar por él. Amado hermano, si el pastor entra en crisis, deja de criticarlo, dobla tu rodilla, ora por él para que el pueblo avance. Bendito sea el nombre de Dios. Es más fácil criticar que orar, es más fácil murmurar que ayunar, pero esta gente entendió lo que debía hacer el pueblo de Dios. Nuestro líder está preso, nuestro líder está encadenado, sus manos no pueden moverse, pero la mano de Dios se sigue moviendo. Vamos a orar hasta que la mano de Dios se mueva y lo liberte. Aleluya. Y a veces Dios se tarda, hermanos. Dios se tarda muchas veces, pero nunca llega tarde. Hermano, ¿cómo es eso? Te lo repito. Dios se tarda, pero nunca llega tarde. Hermano, no entiendo. No te preocupes, a veces yo tampoco entiendo. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Aquí lo vas a entender. En el versículo 6 dice que cuando Herodes le iba a sacar, en el mismo día, en la misma noche, que Herodes lo iba a sacar para hacerle un juicio y condenarlo a muerte, en esa misma noche, cuando Herodes tenía determinado matar a Pedro, Dios tenía determinado liberar a su siervo. Se cumple el refrán que mi abuelita decía: el hombre propone y Dios dispone. Gloria a Dios. ¿Qué había dispuesto Herodes para Pedro? Cárcel. ¿Qué había dispuesto Dios para Pedro? Libertad. ¿Qué había dispuesto Herodes para Pedro? Angustia, dolor, sufrimiento, tristeza. ¿Qué había determinado Dios para Pedro? Gozo y paz en su corazón. ¿Qué había determinado hacer Herodes? Matarlo. ¿Qué había determinado Dios? Darle vida para que siga predicando su palabra. Aleluya. Definitivamente no estaban de acuerdo, ¿verdad? Y aquella misma noche, miren cómo estaba Pedrito, ¿eh? Pedro estaba durmiendo entre los dos soldados que lo custodiaban, sujeto con dos cadenas.
y además 2 guardias estaban delante del calabozo, de la puerta del calabozo. Pedro estaba preso en un calabozo oscuro, debe haber sido uno de los calabozos más profundos de la cárcel, encadenado, con 4 soldados que lo custodiaban, 2 al lado de él y otros 2 allá afuera. Pedro era el preso al parecer más peligroso de todos. Estaba incomunicado. Nadie lo podía visitar. Si la iglesia quería visitarlo, no podían entrar ahí. Si Pedro hubiese querido escapar o lo hubiera intentado, habría fracasado su intento de fuga. Oh, mi hermano, ¿no ha estado usted así? ¿No ha estado usted en aflicción? ¿No ha estado usted en angustia, en dolor, en enfermedad, en crisis? Y también ha estado incomunicado, porque el pastor de la iglesia nunca lo echó de menos y nunca fue a visitarlo. Santo, qué silencio. No, yo sé que ustedes no, ustedes visitan a sus ovejas, ¿qué va? Son otros pastores. Pero los hermanos de la iglesia tampoco han ido a verte, no te echaron de menos tampoco. Y por ahí alguien escribió una alabanza que decía: muchas veces yo me he sentido solo y triste, dejado de lado, sin quien compartir, pero Dios nunca se apartó, y Dios nunca me dejó, y Dios nunca deja a sus hijos, Dios nunca abandona a su siervo. Y cuando todos estaban lejos de Pedro, Dios se encargó de darle una visita a su siervo preso. Oh, aleluya. No te enojes ni te desesperes si el pastor no te visita. No te desalientes ni tengas pena ni cólera si los hermanos no van a tu casa. Gózate de que pronto vas a recibir la visitación de Dios a través de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Después de todo, esa visita es la que cuenta. Esa visita es la que importa. Dijo David: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Verdad? Gloria a Dios. No te preocupes, sabemos de lo que te hablamos. Bendito el nombre del Señor. Y cuando Pedro estaba bien encerrado, bien encadenado, incomunicado, Dios dijo: ha llegado el momento. Hoy es la noche en que Pedro va a ser sacado de la cárcel para ser sentenciado a muerte. Y en el mismo día que lo quieren matar, gracias mi hermano, en el mismo día que lo piensan matar, en ese mismo día yo lo voy a liberar, dijo el Señor. ¿Te das cuenta? Dios se tarda, pero no llega tarde. ¿Por qué se tarda? Porque espera hasta el último y un poquito más. Pero no llega tarde porque siempre llega a tiempo de hacer algo por sus hijos. Gloria a Dios. Si lo va a lavar, alabe bien, y si no, quédese quieto. Gloria a Dios. ¿Se da usted cuenta? Ahí estaba el Señor. Yo no sé cómo se llamaba el ángel, porque cada ángel tiene su nombre, ¿no? Pero, a ver, ángel fulano, venga para acá. Y el ángel: a sus órdenes, Señor. Tienes que ir a visitar a mi siervo Pedro. Hoy lo quieren matar, pero tú tienes la orden de sacarlo en libertad, así que vaya. Y el ángel, más rápido que inmediatamente, a la cárcel. Hoy el ángel no le pidió permiso al gobernador romano ni al rey Herodes. El ángel no le pidió permiso a nadie porque ya tenía el permiso de Dios. Y cuando Dios quiere hacer algo, Él lo va a hacer. Opóngase el que se oponga, resístase el que resista. No hay obstáculo que pueda detener la obra de Dios ni el poder de Dios. Creían que de Pedro nadie se iba a acordar, pero Dios lo tenía muy en cuenta. 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 Dios lo tenía muy en cuenta.
Creían que a Pedro nadie lo iba a librar, pero no contaban con que el poder de Dios es capaz de abrir las puertas que ningún hombre puede abrir. Se olvidaron de que para Dios no hay cosa difícil, ni mucho menos imposible. Gloria a Dios. Y el ángel llegó, dice, se presentó. Eso me gusta porque tiene cierta connotación militar. Se presentó. Algo así como: Pedro, siervo del Dios Altísimo, he sido enviado por Jehová de los ejércitos para librarte. Y cuando el ángel llegó, ustedes saben lo que significa la palabra ángel, ¿verdad? Ángel viene del griego angelus y eso significa mensajero. El ángel era un mensajero de Dios para Pedro. Le traía una buena noticia de parte de Dios. Pedro, quedas libre. Esa era la buena noticia. Gloria a Cristo. Y llegó el ángel. Y tal vez Pedro estaba tan abrumado y tan cansado y tan abatido y tan angustiado que se quedó dormido. Así como algunos vienen a la iglesia trabajados y cargados, ¿verdad? Y empiezan por ahí a hacer el saludo japonés. Pasa un zancudo y le dan un cabezazo. ¿Qué te ha hecho el pobre zancudo, hermano? Algunos predicadores dicen en su emoción: Pedro se quedó dormido porque él estaba confiado. Sí, claro, ¿cómo no? Versículos más adelante dice la Biblia que cuando él iba caminando con el ángel, ni siquiera pensaba que era verdad lo que estaba sucediendo. Así que no me vengan con cuentitos. Pedro era tan humano como usted, como yo. Y todos los hombres en algún momento flaquean en su fe. Si no, pregúntele a Juan el Bautista ahí en el cielo, si es que llega al cielo. Que Juan el Bautista le mandó a preguntar a Jesús con sus discípulos: ¿eres tú el que había de venir o no? ¿Y dónde estaba Juan en ese momento? Preso y encadenado en la cárcel de los romanos. Pedro también estaba angustiado. Y quizás el ángel le habló y Pedro no escuchó. Así como uno acá muchas veces en las iglesias, ¿verdad, pastores? Uno predica y predica, enseña y enseña, pero el pueblo no escucha. Por una oreja le entra, por la otra le sale. Oiga, ¿por qué se pone en serio de vez en cuando ustedes? Sonríase, que todavía tengo para rato. Mejor cuide su hígado, solo tiene uno. Y si usted se enoja por escuchar la palabra, ninguno de los pastores va a orar por usted. Y como no lo escuchó al ángel, el ángel tuvo que hacer esto. Pedro, a la voz no escuchó, pero cuando sintió la mano que lo movía, ahí sí. ¿Qué pasa? Hermano, mejor escucha la palabra de Dios, escucha la voz de Dios, no sea cosa que la manito de Dios se mueva y te mueva a ti también y entonces te va a pesar. Qué pena sería que tengas que esperar que la mano de Dios te toque todavía. Hermano, pero ¿por qué yo quiero que me toque? Ten cuidado porque esa mano es bien fuerte. Esa manito es bien fuertecita y tú y yo somos muy frágiles. Si quieres que todavía Dios te toque para despertarte, bueno, es tu problema, es tu decisión. Pedro, cuando sintió el toque del ángel, yo me imagino un toque suave, ¿verdad? Para despertarlo, aunque no tan suave. Y cuando el ángel se presenta, hay una luz que resplandece en la oscuridad. Donde quiera que vaya un siervo de Dios, por más oscuro, por más tenebroso que sea el lugar, la luz de Dios tiene que ir con él, porque nosotros los cristianos somos la luz de este mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Luz que aleja las tinieblas, luz que ilumina en medio de la oscuridad. Y entonces, una vez hecho y dicho esto, Pedro se despierta de momento y miren lo que el ángel le dice: levántate pronto.
El ángel no hizo nada más. Levántate pronto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con las cadenas? Se le cayeron. Se le cayeron. ¿El ángel abrió las cadenas? No. ¿Las rompió? Tampoco. ¿Qué hizo el ángel? Habló. Pero en el poder, o mejor dicho, en la palabra de Dios hay poder. En la palabra de Dios hay un poder especial que vivifica, que reanima, que restaura, que liberta, que sana también, mi querido hermano. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y ahí estaba Pedro, recibiendo ese poder a través de la palabra del ángel, a través de la palabra que el mensajero le llevaba. Pero el mensaje era conciso y muy directo: levántate pronto. ¿Por qué tenía que levantarse? Porque estaba sentadito, así como usted, pues. Tenía que levantarse por eso. Amado hermano, la ayuda que Pedro necesitaba, Dios se la envió. La palabra que Pedro necesitaba, Dios se la envió. Pero él tenía que responder a esa palabra. Usted puede estar escuchando 1000 mensajes a través de su vida, pero usted tiene que decidir, como el ángel le dijo a Pedro: levántate. Y él tiene que decidir si se levanta o se queda sentado. Usted del mismo modo decidirá si se levanta o queda ahí donde está. ¿Quiere levantarse? Dígame un fuerte amén. Gloria a Dios. Ya vamos a ver si eso es cierto después. Porque para toda palabra de Dios tiene que haber una respuesta del ser humano. Y el ángel estaba invitando a Pedro a levantarse. Le estaba diciendo a Pedro: Pedrito, hasta aquí te tuvieron preso, hasta aquí te sujetaron las cadenas, hasta aquí los soldados tenían poder sobre ti, pero ahora hay sobre ti un poder mayor, que es el poder de Dios. Y estoy aquí para librarte, y estoy aquí para levantarte, y estoy aquí para impulsarte a seguir haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo el ministerio para el cual Dios te llamó. Aleluya. En verdad que sí. Alabado el nombre de Dios. Ahí estaba Pedro. Levántate. Y no le dijo: levántate dentro de 5 minutos, ¿verdad? Menos mal que Pedro no era tan perezoso como aquellos muchachos que cuando papá o mamá lo despiertan: 5 minutitos más. Ya te haces tarde para ir al colegio, 5 minutitos más. Y a veces Dios así nos habla: levántate, Estuardo, levántate, Juan, levántate, María. Y nosotros le estamos diciendo: 5 minutitos más. En esos 5 minutitos te puedes morir, mijo. Y ya no te levantas jamás. Tú decides si te levantas ahora o si postergas para después esa actitud que Dios demanda de ti. Gloria a Dios. Y las cadenas se cayeron. Claro, cuando Dios entra en acción no hay cadena que pueda sujetarte. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Debemos entender que Pedro estaba descalzo y con el cinturón, no sé, por otro lado. Los que aquí trabajan en albañilería o en algún trabajo donde es necesario el ejercicio de la fuerza física, saben que antes de realizar un buen esfuerzo físico es necesario, ¿qué cosa? Fajarse, ¿no? ¿Y para qué se fajan? Pues para hacer un esfuerzo mayor de lo normal. Cuando el ángel está diciendo a Pedro: cíñete, le está diciendo: Pedrito, tienes que esforzarte un poquito más todavía, porque Dios siempre acompaña al haragán y al cobarde, ¿verdad? Dios le dijo a Gedeón a través de su mensajero: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Me escuchó bien? ¿Con quiénes anda Dios? Con los esforzados y valientes.
Con los haraganes y cobardes no anda Dios, andará el diablo. Aquí, Pastor Remigio, ¿usted qué tiene? Puros valientes y esforzados, ¿verdad? Ay, esa sonrisa del pastor me dice mucho. Esa sonrisa del siervo me dice mucho a mí. Tal vez los dedos de la mano sobran para contar a los valientes y esforzados. Bueno, solo Dios sabe, ¿verdad? Bueno, pero ustedes también, no se hagan, ustedes también. Gloria a Dios. Sigamos por ahí entonces. Cíñete, prepárate, esfuérzate. Largo camino te resta todavía en el ministerio. Muchas más dificultades vas a tener que enfrentar, Pedro. Pero ahí cobra vigencia lo que el siervo trajo en la lectura de Jeremías. El ángel estaba diciendo a Pedro: Pedrito, esta es solo la primera, pero vienen muchas después, porque van a pelear contra ti, porque se te van a oponer, te van a enfrentar, pelearán, te golpearán, pero no te van a destruir, porque yo estoy contigo para librarte, para respaldarte, para impulsarte. El que crea que acá en la iglesia es un camino de rosas, se equivocó. Alguien dijo: el camino del cristiano no es precisamente una vereda de rosas, donde de vez en cuando encuentro una espina. Es todo lo contrario, es un camino de espinas donde de vez en cuando se encuentra una rosa. Y bueno, creo que esto es más cierto que lo anterior. Gloria a Dios. Le dijo, gracias mi hermanito. Le dijo también: átate las sandalias. Oiga, ¿dónde van las sandalias? En las manos, ¿verdad? Cierto. Para que pueda usted caminar, y caminar con seguridad, y avanzar a paso firme. Y en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, dando a entender con claridad de que esas sandalias representan la firmeza en la fe y en el conocimiento de la doctrina del Señor. Así que Pedro todavía, a pesar que él caminaba firme, pero todavía tenía que afirmar mucho más sus pasos en el camino del Señor. Y creo que a todos nos hace falta un poquito eso, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Usted está dispuesto a ir a la cárcel por el Señor, hermano? 4, 5. ¿Usted está dispuesto a dar su vida por el Señor, hermano? Mentiroso. Hermano, ¿cómo usted sabe? Que como yo sé, tú mismo vas a saber ahorita. Estás dispuesto a dar por la vida por el Señor, pero cuando te dé una gripe no vas al culto. Estás dispuesto a entregar tu vida por Cristo, pero cuando te botan del trabajo te enojas contra Dios y no hay quien te traiga a la iglesia, pero ni con grúa ni con policía. Y tu vida vas a dar por Cristo, ¿ves? ¿Ves? El pastor te miró feo, nunca más vuelve a la iglesia. El diácono no lo saluda, no hay amor en esta iglesia, me largo al mundo de nuevo. Por favor, ¿qué tonterías son esas? Pero vaya a preguntarles a esos si dan su vida por Cristo. Amén, dicen ellos, amén. Amén, sí, cómo no. ¿Te vas con él? Sí, me voy con él. No, te vas con él por mentiroso, hipócrita. Cuidado. No es cuestión de hablar nomás. Gloria a Dios. Y bueno, Pedro obedeció, se ciñó, se calzó bien las sandalias. Y el ángel le dijo: envuélvete en tu manto, ven y sígueme. Ese manto en el Antiguo Testamento especialmente es símbolo del llamado, de la autoridad y del poder de Dios. Cuando el ángel le está diciendo envuélvete en el manto, le está diciendo envuélvete en el poder de Dios y sigue detrás de mí, Pedro.
Sigue con seguridad porque nada te va a detener, Pedro. Envuélvete y sígueme. Y el ángel iba adelante y Pedrito iba detrás. En la iglesia es así, el Señor tiene que ir delante y nosotros vamos detrás, ¿cierto? Tiene que ser así. Nadie puede ir delante de Dios. Y saliendo, o sea, salieron del calabozo, le seguía. Y aquí está la clave. No sabía Pedro que era verdad. Él creía que estaba viendo una visión. ¿Verdad? Pedro decía, esto es demasiado hermoso para ser cierto. Esto es increíble. Pero Dios hace lo increíble realidad. ¿No? Y él seguía en lo que él pensaba que era su visión. Él seguía. Y pasaron la primera puerta, la del calabozo, y la segunda puerta, la que daba inicio a los calabozos, pero que llevaba a la parte externa de la cárcel. Ya habían pasado 4 soldados y 4 soldados más, 8. Y 4 más a la afuera, 12. Pero faltaba el último grupo. Hasta que llegaron ¿a dónde? A la puerta de hierro, la puerta más grande, la puerta más dura. Esa puerta no se abría con un solo hombre, la tenían que abrir 3 o 4 porque era tremenda. No le podían abrir y en la noche mucho menos nadie iba a abrir. Pero cuando llegaron a la puerta de hierro que cerraba el acceso a la ciudad, que mantenía a Pedro en la prisión y le impedía salir a la ciudad, dice la Biblia, cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, se les abrió por sí misma. El ángel ni dijo nada, ni hizo nada, simplemente hicieron acto de presencia, él y Pedro, y la puerta se abrió de par en par. Y es que cuando Dios va a libertar a sus hijos, no hay puerta que los mantengan cautivos, hermano. No hay puerta de hierro que no pueda abrir el dedo de Dios, te lo digo en esta hora. Puede que hasta el momento has tenido las puertas cerradas. Puede que hasta el momento ese ministerio que está ahí latiendo en tu vida espiritual ha estado ahí detenido por una puerta de hierro. Puede que esa comunión con Dios el diablo la ha interrumpido con una puerta de hierro. Puede que la bendición de Dios el diablo la esté deteniendo por ahora con una puerta de hierro. Pero a ti te digo en el nombre del Señor, esa puerta se abre ni bien tú te dispongas a hacer la voluntad de Dios, ni bien tú obedezcas a la palabra de Dios. No hay puerta que te va a detener, se va a abrir porque se tiene que abrir. Cuando Dios abre una puerta, no hay diablo que la pueda cerrar. Y cuando Dios cierra una puerta, tampoco hay nadie que la pueda abrir. Dicho de otro modo, la puerta que Dios abre, dice el Apocalipsis, nadie la puede cerrar. Pero en contraparte, la puerta que Dios cierra, no hay quien la pueda abrir. Si no, acuérdate de los tiempos de Noé. La puerta del arca, por si acaso, no la cerró Noé. Dice la Biblia que la puerta del arca la cerró ¿quién? Dios. Dios también cierra la puerta, hermano, por si acaso. Entra hoy por la puerta de la oportunidad que Dios te concede, que Él mismo abre delante de ti. No esperes que esa puerta, que esa oportunidad, Dios mismo la cierre. Y entonces, a llorar, como decía mi padre, a la playa. Bendito sea Dios. Gracias, mi hermano. Pero dice más. Una vez que salieron de ahí, pasaron una calle y recién el ángel se apartó de Pedro. Cuando ahí dice una calle, entiéndase en este tiempo una cuadra. ¿Me dejo entender? Caminaron juntos una cuadra, el ángel y Pedro. Caminaron juntos una cuadra, pero después de esa cuadra, el ángel desapareció. Ya me lo imagino a Pedro, el ángel a su derecha y él caminando así.
El ángel daba un paso más allá de Pedro también. Otro para acá, Pedro también. Y Pedro no apartaba sus ojos del ángel. Pero el ángel desapareció. ¿Sabe por qué? Porque el creyente no tiene que andar poniendo la mirada en los ángeles. El creyente tiene que andar poniendo la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito sea Dios. Usted no puede caminar en la vida cristiana mirando al pastor, mirando al predicador. Usted tiene que caminar en la vida cristiana mirando al Señor Jesús, dando o mirando el ejemplo que Él nos ha dado. Porque el hombre más tarde o más temprano falla, comete errores, tiene sus falencias y debilidades. ¿Me dejo entender, verdad? Hay gente que se pierde por andar mirando a los pastores, porque cuando los pastores se equivocan, ellos se sienten defraudados y dicen: ni más, si el pastor falló, ¿qué me queda a mí? Me voy. No, el hombre, el cristiano, la cristiana ha de aprender a caminar en la vida poniendo los ojos en su Señor Jesucristo. Porque el que pone los ojos en Cristo nunca va a ver en Él nada que lo pueda defraudar o desilusionar. ¿Me dejo entender, verdad? Gloria a Dios. Aleluya. En los cristianos sí, no se olvide que somos seres humanos todos. Usted y yo y todos somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Por eso es que el ángel tuvo que apartarse, para que Pedro entendiese que había de caminar en la fe puesta, o con la fe puesta en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y entonces Pedro volvió en sí. Estoy en el versículo 11. Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado. ¿De quién lo libró? De Herodes. Yo digo, del mismo diablo, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y aquí vamos a más. Cuando revisaba esta historia me di cuenta de un detalle y no lo quise dejar pasar. Me dijeron que esta era confraternidad de jóvenes, ¿verdad? Solo quiero escuchar el amén de la juventud. Jóvenes, digan un fuerte amén. Se nota la juventud, se notan esas fuerzas. Casi me han dejado sordo, hermanos, de verdad. Gloria a Dios. Los jóvenes, los hablaron, creo, los jóvenes de 90 años para arriba. A ver, háblenme los jóvenes de 20 a 40 años, ¿sí? Aunque ya no son tan jóvenes los de 40, pero para que se crean jóvenes. Denme un fuerte amén los de 20 a 40, a ver. Ahora sí parece que desayunaron y almorzaron. Parece. Bien. Ya va a ver por qué le hice la pregunta. Habiendo considerado esto, Pedro, habiendo sido consciente ya de que no era una visión lo que él veía, sino que era la realidad, que Dios lo estaba librando, que Dios había mandado a su ángel para darle la libertad, llegó a la casa de María, la mamá de Juan Marcos, ¿verdad? Donde había mucha gente. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Criticando? ¿Murmurando? ¿Remolineando? ¿Qué estaban haciendo? Orando, ¿verdad? Orando. ¿Ustedes saben cuál era la ocupación principal de la Iglesia Apostólica? La oración y el ministerio de la palabra. Las dos cosas. Con eso fue la iglesia más exitosa de todos los tiempos, sin nada más. Pero bueno, de eso hablamos en otro día. Lo que me interesa es esto. Muchos, no pocos, ahora en las iglesias los que oran son pocos. Pero en aquel entonces los que oraban eran muchos. Había mucha gente orando. Y Pedrito empezó a tocar a la puerta. Y salió a escuchar, ¿quién? Lea usted ahí, versículo 13. ¿Quién? Una muchacha. Una muchacha. Cuando los hebreos llamaban muchacha a una mujercita, ¿no? En ese entonces,
hemos de suponer que tenía entre sus 14 y a lo mucho 17 años. Una muchacha. 14 a 17 años. Levánteme la mano aquí todos los que tienen varones y mujeres entre 14 y 17, a ver. De repente no hay ni uno, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay alguien que no le creo, pero de todas maneras ya. No es que si él tiene 14 años, entonces yo tengo 21. Gloria a Dios. Bueno, vamos por aquí. Esta muchacha salió a ver quién tocaba, salió a atender. Le repito, una jovencita entre los 14 y 17 años, en todo el esplendor de su juventud. ¿Y qué estaba haciendo esta señorita? Orando. ¿Qué hace la juventud de la iglesia hoy en día entre sus 14, 17, 19, 20, 25 años? ¿Qué es lo que está haciendo la juventud en este tiempo? Está orando, preparándose para servir a Dios, está orando para resistir la prueba de la tentación, está orando para resistir el embate de Satanás, porque aunque usted no lo cree, el diablo le va a llegar a tocar a la puerta. ¿Qué está haciendo la juventud en este tiempo? ¿Con quién estaba reunida esta muchacha? ¿Con quiénes? Con un grupo selecto de la iglesia, con gente de oración, con gente de comunión íntima con Dios. Ellos eran el círculo de amistades que rodeaba a esta muchacha llamada Rode. Oh, mi hermano, ahí tú tienes que encontrar una lección, joven cristiano de este tiempo. Ahí tienes que ver lo importante y decisivo que es para tu vida espiritual la oración, dedicarle tiempo a la oración en tu vida. Ahí tienes que ver lo importantísimo que es seleccionar bien las amistades que te rodean, tu círculo de amigos, tu entorno social. No puedes relacionarte con cualquiera, ni puedes estar haciendo cualquier cosa. ¿Me estoy dejando entender o no, hermanito? Gloria a Dios. Sucede hoy en día que los jóvenes tienen más amistades en el mundo que en la iglesia. Yo no sé por qué sucede eso. ¿Qué pasa? Tan brutos somos en la iglesia que no sabemos darle amistad y confianza a nuestros hermanos. ¿O es que acaso el corazón nuestro está nadando entre dos aguas? Queremos estar bien con Dios y con el diablo. Queremos agradar a Dios y queremos también agradar a la gente. Amado hermano, amado joven, entiende, sabe y entiende que el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A qué le dedica usted tiempo, joven? ¿A la oración o al internet? Al chateo, ¿verdad? Caramba, son campeones en computación. Le ganan al monstruo de edad. Tremendos artistas en la computación, en la informática. Pero pregúntele lo que dice el Juan 3:16, hasta ahorita no lo aprende. Pregúntele la lista de las telenovelas de cada canal y se lo escribe de memoria. Pregúntele por lo que dice el Salmos 23, no se acuerda. En la iglesia ya está viendo la hora. ¿Qué hora es? Caramba, ya son las 10:30. Mucho predica el pastor, ya tengo que irme. ¿A qué te vas? ¿A qué vas? No, yo no te voy a decir si te vas a orar o te vas a leer la Biblia, porque yo no soy tan ingenuo. Tú no vas a hacer eso. ¿Vas a terminar tu tarea del colegio? ¿Vas a hacer tu trabajo de la universidad o del instituto? ¿Vas a ayudarle a tu mamá con el quehacer? ¿O a tu papá con su trabajo? ¿Sí? ¿A eso es que va? ¿A eso es que va? ¿No es más bien a esta hora a la que han quedado
para escribirse mutuamente a través del correo electrónico, Tanto así que hasta por el celular le está diciendo: espérame a las, que ya voy. Oiga, ¿por qué se pone tan serio? Estoy agarrando carne, porque espíritu, ¿qué va a hacer, verdad? Imagínese. Con razón, pues, fornicario, adúltero, vicioso. Con razón, pastor, la carne es débil, sinvergüenza. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Pastor, la tentación fue grande, no seas mentiroso, no digas que Dios no te ayudó, hipócrita, porque la Biblia dice: resiste al diablo y él va a huir de ti. Pero ¿qué vas a querer resistir al diablo si andas con la carne alborotada? Claro, pues, sabes que la Biblia dice: luz y tinieblas no tienen comunión, pero ahí está él mirando a la mundana y ella mirando al mundano, ¿verdad? Y después, claro, pues sale con su domingo 7, 8 y 9 juntos. Antes, cantando te alaba, haré, saltando te adora, haré, saltando, el diablo se la fue llevando. Y después, olvídese, no hay quien lo regrese a la iglesia, porque el diablo hace rato que la encadenó bien y la metió en el calabozo más profundo del pecado. ¿Me estoy dejando entender o no, hermanitos? Gloria a Dios. Por eso es que hay muchachitas que no terminan de ser hijas, jovenzuelos que todavía no lavan bien, pero ni su pañuelo, y ya se convierten en padres de familia. ¿Y para qué? Para que lo mantengan los suegros, ¿verdad? Y sinvergüenzas de estos hoy. Y los suegros tontonazos que los consienten. ¿Todavía lo puede alabar, hermanito? Alábelo entonces. Gloria a Dios. ¿Se da usted cuenta? Claro, pues, pastor, caí en pecado. El pastor nunca lo vio en el ayuno, nunca lo vio en el día de oración. ¿Qué esperaba? Esa oveja tenía que caer, tenía que perderse. ¿Qué esperaba? Bendito sea Dios. Hijitas, hijitos, en el amor de Cristo, no se junte con cualquier cristiano carnal, no regenerado que haya en las iglesias. No te juntes con esa tira de vagos y sinvergüenzas de tu casa, de cerca a tu casa, que el único consejo que te dan es contra la enseñanza de la palabra de Dios. Apártate de esa gente. No, que voy a patear pelota un ratito. Después el diablo te va a patear como pelota a ti. Ten cuidado. Ten cuidado. No, pero que yo no hago lo mismo que ellos. Sí, no haces lo mismo que ellos. No, hermano, ¿qué va? A ver si después del primer puntazo que te dan en el tobillo, ¿qué es lo que dices? Ay, 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 gloria a Dios, ¿verdad? Eso es lo que dices, ¿no? No sale la tremenda lisura, ¿verdad? De esa boquita con la que alabas a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué haces? ¿Qué haces con ese montón de mocosas entre los 12, 13, 14 y desde antes, creo? Pero yo digo todavía desde los 12. Que ya están preguntándole a la muchachita: oye, ¿y tú ya tienes enamorado? ¿Ya has tenido tu primer beso? Dicen que es excelente. Bueno, ellos usan otra palabra. Y un montón de mocosos y de mocosas buscando la primera enamorada, buscando el primer beso y hasta la primera relación sexual. Esas son las experiencias que andan buscando.
Cuando la experiencia que tú tendrías que buscar es tener un encuentro con Dios en la casa del Señor. Cuando la experiencia que debiera buscar es ser lleno del Espíritu Santo en la casa de Dios. Eso es lo que tendrías que andar buscando primero. Un encuentro con Jesús, no un encuentro con tantos payasos que puedes encontrarte a la vuelta de la esquina. ¿Me estoy dejando entender, verdad, hermanitos? Gloria a Dios. ¿Ya vio usted? Y Herodes se nos estaba pasando. No podíamos dejarla pasar. Gloria a Dios. Salió Herodes. Y mira tú, versículo 14 dice, la cual reconoció la voz de Pedro. Pastor Remigio, ¿cuántos hijos tiene usted? Hijos e hijas. 5. Usted no necesita mirarlos, verlos, ¿verdad? Usted los conoce por la voz, ¿cierto? Si el pastor está de espaldas y por ahí llega su hijo y le dice, papá, buenas noches, él le reconoce la voz y dice, ¿cómo está Saúl? Sin siquiera voltear a mirarlo. Porque él sabe y conoce la voz de su hijo. ¿Y por qué lo conoce? Fácil pues, hermano, porque tanto tiempo que llevan viviendo juntos. Lo conoce desde niño. Claro. Igual pasaba con esta muchacha. Reconocía la voz de Pedro porque era una joven que siempre escuchaba el sermón que daba Pedro. Era una muchacha que siempre escuchaba la palabra que Pedro predicaba. ¿Y por qué la escuchaba? Porque no faltaba los cultos, porque no se perdía un servicio, porque ahí estaba para oír la palabra, para aprender, para alimentarse, para crecer, para fortalecerse. No era como los cristianitos de este tiempo que van a la iglesia solo una vez por semana, una vez cada 15 días, dignos representantes de los camellos que toman agua un día y no vuelven a tomar agua dentro de 20 días. Bendito sea Dios. Por eso es que como los camellos andan jorobados, el diablo los joroba cada rato. ¿Ve usted? No era como esos creyentes que solo están de confraternidad en confraternidad, de aniversario en aniversario. Y lo peor, que cuando vienen al aniversario de la iglesia no es para comer palabra de Dios, sino para otra cosa, tú ya sabes. ¿Ve usted? Alguien ha dicho tontamente que el evangelio es para viejos. Pobre ignorante el que eso afirma. Pobre bruto el que eso afirma. El evangelio no conoce edades. Es para el niño, es para el adolescente, para el joven, para el adulto, para el anciano. Le vengo sirviendo al Señor hace 19 años, desde que tenía 18. ¿Y sabe qué? Soy feliz en el servicio del Señor. A pesar de los golpes, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, no me puedo quejar. En todas está Dios conmigo. Y así como conmigo, también con usted, mi querido hermano. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe lo que lamento? No haber conocido a Dios mucho antes. Eso sí que lo lamento. Pero lo conocí cuando tenía 18 años, faltando unos pocos meses para cumplir 19. Pero aquí estamos todavía, de pie por la gracia de Dios, de pie por la misericordia de Dios y con la fuerza que Él nos da. Joven, usted puede pararse firme. Usted puede ser útil al propósito de Dios. Usted puede ser un vaso para la honra y la gloria del Todopoderoso. Usted puede, claro que puede. Usted puede ser como esta muchacha. Ella escogió, antes que estar con las amiguitas de su edad, estar en la casa de oración. Esta joven escogió escuchar los mensajes de la palabra de Dios a través de su siervo Pedro, antes que estar escuchando los chistes groseros y las conversaciones infructuosas e indecorosas de la juventud de su tiempo. Usted puede escoger lo mismo hoy. Y a pesar que de esta muchacha tenemos muchas cosas buenas que decir,
Pero ahí me voy a detener. Si usted quiere leer un poquito más, léalo. Y ahí va a encontrar usted algo más de esta joven. Pero quiero detenerme en su nombre. ¿Cuál era el nombre de esta muchacha? Rode. Rode es un nombre griego. Y su significado es rosa. O sea que el nombre de de Rode, en nuestro idioma, en nuestro país, es el equivalente a rosa. Y ahí vamos a ir terminando ya. Piense usted en cómo es una rosa. Creo que de las flores más llamativas precisamente son las rosas, ¿verdad? Su fragancia exquisita, su color llamativo, su forma tan bonita también. Todo eso hace de las rosas unas flores particularmente bellas y también atractivas. Sin embargo, todo aquel que quiera coger una rosa ha de tener mucho cuidado, porque a pesar de que la rosa es tan hermosa, también tiene sus espinas. Hermano, ¿qué me quiere decir con eso? Le quiero decir que por más buen creyente que usted sea, igual que una rosa, tiene sus espinas, tiene sus defectos, tiene sus fallas, tiene sus debilidades. No esperemos encontrar gente perfecta, puesto que nosotros mismos no somos perfectos. No nos preocupemos de criticar tanto a los demás, cuando de nosotros se puede decir lo mismo y quizá peores cosas todavía. Seamos prudentes en nuestro trato con los hermanos. Seamos respetuosos en nuestro trato con el pueblo de Dios, con cada uno de los hermanos, tengan cargos o no tengan cargos. Y aunque las espinas están ahí y hieren y duelen, pero eso no le quita a la rosa su hermosura. ¿Me dejo entender, verdad, hermanos? Gloria a Dios. Esforcémonos, eso sí, porque las espinas en nuestra vida sean las más pequeñas y las más pocas posibles. Esforcémonos por ser mejores cada día. Esforcémonos por alcanzar la perfección, aunque en esta tierra nunca la alcancemos. ¿Me dejo entender? Hemos de buscar la perfección. Claro está que esa perfección solo se encontrará ahí en lo alto. Y mi querido hermano, fíjate tú lo que hizo Rode. Cuando escuchó el tocar de Pedro y reconoció su voz, bueno, lo primero que tenía que haber hecho es abrir, ¿verdad? Pero la muchacha se emocionó. No abrió. Se fue, se dio media vuelta y se fue corriendo a dar la noticia de que Pedro estaba libre. Fue corriendo a dar la noticia de que las oraciones de la iglesia habían sido ya respondidas por el Señor. Se convirtió Rode en una mensajera de buenas noticias. Y es lo que Dios quiere hacer de la juventud en este tiempo. Mensajeros y mensajeros de buenas nuevas, de buenas noticias. Portadores de su palabra, palabra que liberta, palabra que ilumina, palabra que restaura, palabra que da vida. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Todo eso dentro del tema una liberación divina. Y yo no sé, de repente hay alguno al que el diablo encarceló, alguno al que el diablo sujetó con cadena, yo no sé con qué. Pero aunque fuere el pecado más negro, y aunque fuere el calabozo más oscuro y más profundo, aún así hay poder en el Señor y hay buena voluntad para ayudar a todo aquel que quiera recibir su ayuda.
Puestos de pie, mis queridos hermanos, en esta hora. Gloria a Dios.